No sé qué hacer con estos niños. Voy a enloquecer, dijo Isabela sin imaginar que el millonario la oía. La empleada ya sospechaba la verdad, pero lo que descubrió después transformó la historia por completo. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y al final del video, dime qué fue lo que más te gustó. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión Mendoza como lágrimas del cielo que presagiaban la tormenta que estaba por llegar. Leonardo observaba desde su oficina el jardín perfectamente cuidado, pero su mente estaba lejos de admirar la belleza del lugar. En sus manos sostenía una carta que había cambiado todo en cuestión de minutos. «Mi querido primo Leonardo», comenzaba la letra temblorosa de Ricardo. «No sé si esta carta llegará a tiempo, pero necesito pedirte el favor más grande de mi vida. Los médicos me han dado pocas esperanzas, y María ya no está con nosotros. Mis 3 pequeños se quedarán solos si algo me pasa. Son apenas unos bebés, trillizos que nacieron cuando pensábamos que ya no podríamos ser padres. Te suplico que los cuides como si fueran tuyos». Leonardo cerró los ojos, recordando la llamada que había recibido días atrás. Ricardo, su primo menor, había sufrido un accidente automovilístico grave. Los médicos luchaban por salvarlo, pero las probabilidades eran mínimas, y ahí estaban ahora los 3 pequeños, Mateo, Diego y Santiago, durmiendo en la habitación de huéspedes bajo el cuidado temporal de Carmen, su empleada doméstica más confiable. El sonido de tacones resonó por el pasillo. Isabela apareció en la puerta con su vestido de diseñador y esa sonrisa perfecta que había conquistado su corazón, pero algo en sus ojos había cambiado desde que los niños llegaron a la casa, una frialdad que él no había notado antes. «Amor, necesitamos hablar», dijo Isabela cerrando la puerta tras ella. «Esta situación se está saliendo de control». Leonardo la miró sin responder, esperando a que continuara. Isabela se acercó al escritorio y apoyó las manos sobre la superficie de madera pulida. «No podemos seguir con estos niños aquí. Están arruinando nuestros planes de boda, nuestros viajes, nuestra vida social. La gente está empezando a hablar. Son mis sobrinos, Isabela. Su padre está muriendo». «Lo sé y lo lamento muchísimo», respondió ella con una voz que sonaba más calculada que sincera. «Pero existen instituciones especializadas para estos casos, orfanatos de lujo, donde recibirán la mejor atención». Leonardo sintió como si acabara de conocer a una extraña. Durante los meses de noviazgo, Isabela había mostrado siempre una faceta dulce y comprensiva, pero ahora, enfrentada a una situación real que requería sacrificio y amor incondicional, su verdadera naturaleza comenzaba a emerger. «No voy a enviar a mis sobrinos a ningún orfanato», dijo con firmeza. «Son familia». Isabela suspiró dramáticamente. «Leonardo, sé realista. Somos jóvenes, exitosos, tenemos toda la vida por delante. No podemos cargar con la responsabilidad de criar 3 niños que ni siquiera son nuestros». En ese momento, un llanto suave se escuchó desde la habitación contigua. Carmen apareció en el pasillo cargando a uno de los bebés, meciéndolo con la ternura de una madre experimentada. Isabela la miró con evidente molestia. «Además», continuó Isabela bajando la voz, «Carmen ya tiene suficiente trabajo manteniendo esta casa. No es justo sobrecargarla con niños». Leonardo observó a Carmen a través del cristal de la puerta. La mujer que había trabajado en su hogar durante años cantaba suavemente una canción de cuna mientras consolaba al pequeño. Había algo en su manera de cuidar a los niños que le recordaba a su propia madre, fallecida años atrás. Fue en ese momento cuando una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que lo ayudaría a conocer el verdadero corazón de la mujer con quien planeaba casarse. «Tienes razón», dijo finalmente sorprendiendo a Isabela. «Esta situación es muy complicada para todos». Los ojos de Isabela se iluminaron. «Sabía que entenderías. Podemos buscar un lugar muy bonito para los niños, visitarlos los fines de semana». «Necesito tiempo para pensar», la interrumpió Leonardo. «Tal vez debería alejarme unos días, reflexionar sobre qué es lo mejor para todos». Isabela asintió entusiasmada. «Es una excelente idea. Puedes ir a tu casa de la playa, relajarte, y cuando regreses habremos encontrado una solución». Leonardo la abrazó, pero por primera vez sintió vacío en ese contacto. «¿Te quedarías aquí cuidando de los niños mientras estoy fuera?».
solo para asegurarme de que estén bien. Por un momento, Isabela vaciló. Bueno, supongo que Carmen puede encargarse. Yo tengo compromisos sociales importantes esta semana. Por favor, Isabela, solo serían unos días. Es importante para mí saber que la mujer con quien voy a casarme puede ser una verdadera madre para estos niños si algo le pasa a Ricardo. Isabela forzó una sonrisa. Por supuesto, amor. Haré lo que sea necesario. Esa noche, Leonardo preparó su plan cuidadosamente. Le pidió a Carmen que se quedara en la casa durante su ausencia, oficialmente para ayudar a Isabela con los niños, pero en realidad para ser sus ojos y oídos. Carmen, que había criado 3 hijos propios, entendió inmediatamente la gravedad de la situación. «Señor Leonardo», le dijo Carmen mientras preparaba el equipaje, «esos pequeños han pasado por mucho. Perdieron a su madre durante el parto, y ahora su padre lucha por su vida. Necesitan amor y estabilidad, no más abandono. Lo sé, Carmen, por eso necesito estar seguro de que Isabela los tratará con el amor que merecen». Carmen lo miró con esos ojos sabios que habían visto mucho en la vida. «Y si no es así», Leonardo guardó silencio por un momento. «Entonces, sabré que estoy a punto de cometer el error más grande de mi vida». La mañana siguiente, Leonardo se despidió públicamente de Isabela con un beso apasionado frente a toda la servidumbre. Le prometió regresar pronto y le pidió que cuidara bien de los niños. Pero en lugar de dirigirse a la playa, condujo solo hasta un hotel en el centro de la ciudad. Desde allí, podría regresar discretamente a la mansión cuando fuera necesario. Había instalado cámaras de seguridad adicionales en las habitaciones principales, supuestamente para proteger a los niños, pero en realidad para monitorear cada movimiento de Isabela. El primer día transcurrió con relativa normalidad. Isabela mantuvo las apariencias, sonriendo a Carmen cuando estaba presente y haciendo comentarios dulces sobre los bebés, pero Leonardo notó en las grabaciones que nunca se ofrecía a cargar a los niños, nunca se levantaba cuando lloraban y parecía irritarse cada vez que tenía que estar cerca de ellos. El segundo día, la máscara comenzó a deslizarse. Isabela empezó a hacer comentarios sarcásticos sobre el trabajo que daban los bebés, sobre cómo interrumpían su rutina de ejercicios y sus llamadas de trabajo. Carmen absorbía cada palabra en silencio, pero Leonardo podía ver en su expresión que estaba tomando nota mental de todo. Fue la tercera noche cuando todo estalló. Leonardo había regresado sigilosamente a la mansión y se escondía en el estudio cuando escuchó voces elevadas provenientes de la sala principal. «No sé cómo calmarlos. Esto me supera», gritó Isabela, sin imaginar que sus palabras estaban siendo grabadas y que el millonario la escuchaba desde las sombras. Carmen había salido a comprar fórmula para bebés, dejando a Isabela sola con los trillizos por primera vez. Los 3 pequeños habían comenzado a llorar simultáneamente, y la futura esposa de Leonardo había perdido completamente la compostura. «No sé qué hacer para calmarlos», dijo con evidente frustración. «Esto es mucho más difícil de lo que pensaba. Realmente no estoy preparada para esto». Leonardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Las palabras de Isabela resonaron en la mansión vacía como sentencias de muerte. En ese momento, Carmen regresó corriendo al escuchar los gritos. «Señorita Isabela, ¿qué está pasando? Estos mocosos no paran de llorar. Hago todo lo posible y no hay manera. Ya no aguanto más esta situación». Carmen se dirigió inmediatamente hacia los bebés, tomando a uno en cada brazo mientras tranquilizaba al tercero con suaves palabras. En cuestión de minutos, los 3 pequeños se calmaron bajo su cuidado experto. «Los niños pueden sentir cuando alguien está nervioso», explicó Carmen con voz suave. «Necesitan tranquilidad y paciencia». «Paciencia», explotó Isabela. «He tenido paciencia durante 3 días. Esto tiene que terminar ya». Fue entonces cuando Carmen notó algo que la preocupó profundamente. El pequeño Mateo no paraba de llorar y parecía más agitado que sus hermanos, como si hubiera sentido rechazo y frialdad. «Señorita Isabela», dijo Carmen con voz temblorosa, «el pequeño Mateo está muy alterado. ¿Pasó algo mientras no estuve?» Isabela evitó su mirada. «No, no sé. Estos niños lloran por todo». Pero Carmen había criado niños toda su vida y sabía cuando un bebé había sentido falta de cariño y cuidado.
Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y dolor. «Estos niños han perdido a su madre y su padre está luchando por su vida», dijo Carmen con una voz que temblaba de emoción contenida. «Lo único que necesitan es amor. ¿Cómo pudo lastimarlos?» «Yo no los lastimé», mintió Isabela. «Están exagerando todo. Leonardo necesita deshacerse de estos niños antes de que arruinen nuestras vidas». Desde su escondite, Leonardo había escuchado cada palabra, había visto cada gesto, había comprendido cada verdad dolorosa. La mujer de quien se había enamorado no existía. Isabela había sido una actuación perfecta, una máscara cuidadosamente construida para conseguir una vida de lujo sin sacrificios. Carmen abrazó a los 3 bebés contra su pecho, formando un escudo protector con su propio cuerpo. «Mientras yo esté aquí, nadie volverá a lastimar a estos angelitos. Se lo prometo». Leonardo cerró los ojos, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Había descubierto la verdad sobre Isabela, pero también había confirmado algo que ya sospechaba. Carmen tenía el corazón más generoso y amoroso que había conocido en su vida. La prueba había terminado, pero la verdadera historia apenas estaba comenzando. La madrugada llegó sin traer paz a la mansión Mendoza. Carmen no había dormido ni un minuto, velando el sueño de los 3 pequeños que finalmente descansaban después de la pesadilla vivida horas antes. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar en silencio, pero su determinación se había fortalecido como nunca antes. Desde su escondite en el estudio, Leonardo tampoco había podido conciliar el sueño. Las imágenes de Isabela maltratando a los bebés se repetían en su mente como una película de horror que no podía detener. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba nuevamente esos gritos despiadados dirigidos a 3 criaturas inocentes que solo necesitaban amor. El teléfono sonó abruptamente en la casa, rompiendo el silencio sepulcral de la madrugada. Carmen se apresuró a contestar antes de que el ruido despertara a los pequeños. «Residencia Mendoza. Habla el doctor Ramírez del Hospital San Gabriel. Necesito hablar urgentemente con el señor Leonardo Mendoza». El corazón de Carmen se aceleró. «El señor Leonardo está de viaje, pero soy Carmen Torres, la persona encargada de cuidar a los niños. ¿Es sobre el señor Ricardo?» Hubo una pausa que se sintió eterna. «Me temo que tengo noticias muy graves. El señor Ricardo Mendoza falleció esta madrugada. Luchó hasta el final, pero las complicaciones fueron demasiado severas». Carmen tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de escuchar. Esos 3 bebés se habían quedado completamente huérfanos. «Doctora», susurró con voz quebrada, «¿necesitan que alguien vaya al hospital?» «Sí, necesitamos que un familiar se presente para los trámites legales y para recoger las pertenencias del señor Ricardo. También dejó algunos documentos importantes para los niños». Carmen prometió contactar inmediatamente a Leonardo y colgó el teléfono con las manos temblorosas. Se dirigió hacia la habitación de los bebés y los observó dormir plácidamente, ajenos al hecho de que acababan de convertirse en los niños más vulnerables del mundo. «Pobres angelitos», murmuró acariciando suavemente la frente del pequeño Mateo, cuya mejilla estaba roja de tanto llorar por la frialdad de Isabela. «No saben que ahora están completamente solos». El sonido de tacones en las escaleras anunció la llegada de Isabela, quien bajaba con cara de pocos amigos y una bata de seda que costaba más que el salario mensual de Carmen. «¿Quién llamaba a estas horas?», preguntó con tono molesto. «¿No saben que necesito mis 8 horas de sueño para mantener mi piel perfecta?». Carmen la miró con una mezcla de incredulidad y asco. «Era del hospital. El señor Ricardo falleció esta madrugada». Isabela se quedó inmóvil por un segundo, pero luego una expresión extraña cruzó por su rostro. No era tristeza ni compasión, sino algo que parecía peligrosamente cercano al alivio. «Bueno», dijo finalmente, arreglándose el cabello frente al espejo del recibidor, «supongo que eso resuelve muchos problemas». Carmen sintió como si le hubieran abofeteado. «¿Problemas? Estos niños acaban de quedarse huérfanos. Su único pariente vivo era su padre y ahora está muerto». «Exactamente», respondió Isabela con una frialdad que helaba la sangre. «Ahora Leonardo no tendrá la culpa de enviarlos a un orfanato».
Es la solución natural. ¿Solución natural? Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. Estamos hablando de 3 bebés inocentes. Isabela se acercó a Carmen con una sonrisa forzada. Carmen, espero que entiendas la situación. Sé que tienes buen corazón, pero necesitas ser realista. Leonardo y yo tenemos una vida que construir juntos. Somos jóvenes, exitosos, tenemos compromisos sociales importantes. No podemos sacrificar nuestro futuro por 3 niños que ni siquiera son nuestros. El señor Leonardo ama a estos niños. Leonardo está confundido por la culpa y el dolor, replicó Isabela. Pero cuando regrese y vea lo agotador que es cuidar de 3 bebés, entenderá que lo mejor es buscarles un hogar apropiado. Carmen sintió una furia ardiente crecer en su pecho. Durante años había trabajado en casas de familias adineradas. Había visto todo tipo de personas, pero nunca había conocido a alguien tan despiadado como Isabela. ¿Y qué pasa si el señor Leonardo decide quedarse con los niños? La sonrisa de Isabela se desvaneció y sus ojos se volvieron duros como el acero. Eso no va a pasar, me aseguraré de ello. En ese momento, uno de los bebés comenzó a llorar suavemente desde la habitación. Carmen se dirigió inmediatamente hacia las escaleras, pero Isabela la detuvo agarrándola del brazo con más fuerza de la necesaria. Carmen, espero que entiendas mi posición. Cuando Leonardo y yo nos casemos, tendremos que tomar decisiones importantes juntos. Espero que puedas apoyar las decisiones que tomemos como pareja. Carmen asintió respetuosamente, pero su corazón se llenó de inquietud. Mientras estos niños estén bajo este techo, yo los protegeré con mi vida, y si usted vuelve a lastimarlos, se las verá conmigo. Isabela rió con desdén. ¿Me estás amenazando? ¿Una simple empleada doméstica está amenazando a la futura esposa del dueño de esta casa? No es una amenaza, respondió Carmen, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Es una promesa. Isabela subió las escaleras pisando fuerte, pero Carmen pudo escucharla hablar por teléfono desde su habitación. Curiosa y preocupada, se acercó discretamente para escuchar la conversación. «Mamá, necesito tu ayuda urgentemente», decía Isabela con voz nerviosa. La situación aquí se complicó más de lo que esperaba. Carmen no podía escuchar la respuesta del otro lado de la línea, pero la conversación de Isabela se volvía cada vez más reveladora. «No, no entiendes. El tío de los niños murió esta madrugada. Ahora Leonardo es oficialmente su tutor legal. Sí, lo sé. Es un desastre total para nuestros planes». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué planes tenía Isabela exactamente? «Escúchame bien», continuó Isabela. «Si Leonardo decide quedarse con estos niños, puedo olvidarme de la vida que había planeado. No puedo simplemente dejarlo. ¿Tienes idea de cuánto vale su patrimonio?» La conversación se volvía cada vez más reveladora. Carmen se dio cuenta de que estaba presenciando algo que podría cambiar todo. Isabela no amaba a Leonardo, solo estaba interesada en su dinero. «Tienes razón, mamá. Necesito ayudar a Leonardo a entender que tal vez no estamos listos para esta responsabilidad. ¿Cómo? No sé. Tal vez mostrándole todas las opciones disponibles, como familias especializadas que podrían cuidarlos mejor». Carmen sintió una preocupación creciente en su corazón. Isabela parecía más enfocada en encontrar excusas que en encontrar soluciones. Sin pensarlo 2 veces, Carmen corrió hacia la habitación de los niños y cerró la puerta con seguro. Desde su escondite, Leonardo había escuchado cada palabra de la conversación telefónica de Isabela. Su sangre hervía de rabia y su corazón se rompía en pedazos al darse cuenta de que la mujer que había amado era capaz de planear algo tan monstruoso. Pero también había escuchado las palabras valientes de Carmen, su promesa de proteger a los niños con su vida. En ese momento supo que había estado ciego durante todo este tiempo, ignorando a la persona más noble que había tenido cerca. Isabela colgó el teléfono y bajó las escaleras con una expresión decidida en el rostro. Se dirigió hacia la habitación de los niños y encontró la puerta cerrada. «Carmen, abre esta puerta inmediatamente», ordenó golpeando la madera. «No voy a abrir», respondió Carmen desde adentro, con los 3 bebés seguros en sus brazos. «No hasta que regrese el señor Leonardo. Abre esta puerta o te despido ahora mismo». «Hágalo. Prefiero perder mi trabajo que permitir que lastimen a estos angelitos». Isabela comenzó a golpear la puerta con más fuerza, gritando amenazas y exigencias.
Pero Carmen no se inmutó. Había tomado una decisión y estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. Fue entonces cuando escucharon el sonido de un automóvil entrando a la propiedad. Isabela palideció al darse cuenta de que Leonardo había regresado antes de lo esperado. «Carmen», susurró con voz desesperada, «si dices algo sobre nuestra conversación, te arruinaré la vida. Te aseguro que nunca más podrás trabajar en ningún lado». Pero Carmen ya no tenía miedo. Había visto el verdadero rostro de Isabela y sabía que tenía que proteger no solo a los niños, sino también al hombre bueno que había sido engañado por una mujer sin corazón. Los pasos de Leonardo se acercaban por el pasillo y con ellos se acercaba también el momento de la verdad. Carmen respiró profundamente, abrazó a los 3 bebés contra su corazón y se preparó para la confrontación que cambiaría todo para siempre. La máscara de Isabela había caído completamente, pero ella aún no sabía que Leonardo había visto cada uno de sus movimientos, había escuchado cada una de sus palabras crueles y había descubierto quién era realmente la mujer que planeaba convertir en su esposa. El destino de 3 niños inocentes estaba a punto de decidirse, y Carmen era su única protectora contra los planes egoístas de una mujer que había revelado ser mucho más fría e interesada de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los pasos de Leonardo resonaban por el pasillo principal de la mansión, como el eco de un destino que ya no podía evitarse. Carmen sentía su corazón latir tan fuerte que temía despertar a los 3 pequeños que finalmente habían encontrado paz entre sus brazos protectores. Isabela corrió escaleras abajo, arreglándose el cabello y componiendo su rostro en esa máscara perfecta que había usado durante meses. Pero esta vez algo era diferente. Sus manos temblaban ligeramente y sus ojos mostraban un pánico que no podía disimular completamente. «¡Leonardo!», exclamó con voz forzadamente dulce. «Amor, regresaste antes de lo esperado. Te extrañé tanto». Leonardo la miró en silencio, observando cada detalle de su actuación. Después de haber presenciado su verdadera naturaleza durante los últimos días, verla fingir amor le producía una mezcla de decepción y náusea que nunca antes había experimentado. «Hola, Isabela», respondió con una frialdad que ella notó inmediatamente. «¿Cómo están los niños?» «Oh, están bien. Carmen se ha encargado de todo maravillosamente. Yo he estado aquí supervisando, por supuesto, pero ya sabes que ella tiene más experiencia con bebés». Leonardo asintió lentamente. «¿Dónde está Carmen?» «Arriba, con los niños. Creo que están durmiendo». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y Carmen apareció en lo alto de las escaleras. Su rostro mostraba las huellas del cansancio y la preocupación, pero también una determinación férrea que Leonardo nunca había visto antes. «Señor Leonardo», dijo con voz suave pero firme, «necesitamos hablar». Isabela se tensó visiblemente. «Carmen, estoy segura de que el señor Leonardo está cansado del viaje. Tal vez podría preparar algo de cenar». «No», interrumpió Leonardo, sin apartar la vista de Carmen. «Carmen tiene razón. Necesitamos hablar». Los 3 se dirigieron hacia la sala principal, donde apenas horas antes Isabela había revelado su verdadero carácter. Carmen llevaba en brazos al pequeño Mateo, quien parecía más tranquilo ahora que sentía el calor genuino de alguien que realmente lo amaba. «Carmen», comenzó Leonardo, «cuéntame exactamente qué ha pasado aquí mientras estuve fuera». Isabela se apresuró a hablar primero. «Todo ha estado perfectamente bien, amor. Los bebés han estado un poco inquietos, pero es normal. Carmen y yo hemos trabajado juntas maravillosamente». «Señor Leonardo», interrumpió Carmen con respeto, pero con firmeza, «recibimos una llamada del hospital esta madrugada». El rostro de Leonardo se ensombreció. Aunque ya conocía la noticia, necesitaba escuchar cómo habían reaccionado Isabela y Carmen ante la tragedia. «¿Qué tipo de llamada?», preguntó, observando cuidadosamente las expresiones de ambas mujeres. Carmen respiró profundamente, acercando al bebé a su pecho. «El señor Ricardo falleció durante la madrugada. Los niños ahora están completamente solos». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen mientras pronunciaba esas palabras. Su dolor era genuino, profundo, como si esos bebés fueran sus propios hijos.
Leonardo observó la reacción de Isabela. No había lágrimas, no había dolor visible, solo una expresión cuidadosamente neutra que trataba de ocultar algo más profundo. «Es muy triste», dijo Isabela finalmente. «Pero ahora al menos tienes libertad para tomar la mejor decisión para todos, especialmente para los niños». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Leonardo, aunque ya conocía la respuesta. «Bueno, amor, ahora que no hay esperanzas de que Ricardo se recupere, necesitas pensar en lo que es realmente mejor para estos pequeños. Ellos necesitan padres especializados, familias que puedan dedicarse completamente a su cuidado». Carmen no pudo quedarse callada más tiempo. «Señor Leonardo, con todo respeto, estos niños necesitan amor, no especialistas. Necesitan una familia que los quiera como son, no perfectos desconocidos». «Carmen», dijo Isabela con tono condescendiente, «entiendo tu cariño por los bebés, pero necesitas ser realista. Leonardo y yo tenemos compromisos, responsabilidades sociales, una vida construida que no incluía criar 3 niños». Leonardo sintió como una daga atravesaba su corazón al escuchar esas palabras. «Una vida que no incluía», repitió lentamente. «Isabela, ¿estás diciendo que no quieres a estos niños en nuestras vidas?» Isabela se dio cuenta de que había revelado demasiado y trató de retractarse. «No, no quise decir eso. Solo que necesitamos pensar cuidadosamente sobre lo que podemos ofrecer versus lo que ellos necesitan». «¿Y qué crees que necesitan?», preguntó Leonardo, su voz cargándose de una emoción que Isabela no pudo interpretar. «Estabilidad, rutina, padres que puedan estar disponibles las 24 horas del día. Nosotros tenemos viajes de negocios, eventos sociales, obligaciones que no podemos cancelar». Carmen la miró con incredulidad. «Señorita Isabela, ¿está usted escuchando lo que dice? Estos bebés acaban de perder a sus padres. No necesitan eventos sociales. Necesitan brazos que los abracen cuando lloren». «Por supuesto que entiendo eso». Isabela elevó la voz, perdiendo la compostura por un momento antes de controlarse nuevamente. «Solo estoy siendo práctica sobre la situación». Leonardo se acercó a Carmen y extendió los brazos hacia el bebé. «¿Puedo?», preguntó suavemente. Carmen le entregó al pequeño Mateo con una sonrisa llena de esperanza. Leonardo tomó al bebé con una ternura infinita y el niño inmediatamente se tranquilizó en sus brazos, como si reconociera el amor genuino. «¿Sabes?», dijo Leonardo mirando al bebé, «este pequeño se parece mucho a Ricardo cuando era niño. Los mismos ojos curiosos, la misma forma de agarrar los dedos». Isabela observaba la escena con creciente nerviosismo. «Leonardo, sé que esto es emotivo, pero no puedes tomar decisiones permanentes basadas en sentimientos temporales». «¿Sentimientos temporales?». Leonardo levantó la vista hacia ella. «Isabela, estos son mis sobrinos, la sangre de mi sangre, la única familia que me queda en este mundo. Pero piénsalo racionalmente. Tú diriges un imperio empresarial, tienes responsabilidades enormes. ¿Cómo vas a criar 3 bebés al mismo tiempo?». Carmen se adelantó un paso. «Señor Leonardo, si me permite decirlo, criar niños no es trabajo de una sola persona. Se necesita una comunidad, gente que realmente los ame». Leonardo miró a Carmen con una nueva comprensión. Durante años había estado ciega ante la bondad extraordinaria de esta mujer, concentrándose en la belleza superficial de Isabela, mientras ignoraba la belleza del alma que tenía justo frente a él. «Carmen», dijo con voz emocionada, «durante estos días has demostrado más amor maternal hacia estos niños que muchas personas lo harían por sus propios hijos». Las lágrimas volvieron a los ojos de Carmen. «Es que me recuerdan a mis propios bebés cuando eran pequeños. No puedo ver a una criatura inocente sufrir sin hacer algo al respecto». Isabela sintió que estaba perdiendo el control de la situación. «Leonardo, entiendo que Carmen tiene buen corazón, pero ella no puede tomar decisiones por nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que vivir con las consecuencias». «Tienes razón», dijo Leonardo, caminando hacia el ventanal que daba al jardín. «Necesito tomar una decisión definitiva sobre el futuro de estos niños». Isabela sonrió, creyendo que había ganado. «Sabía que entenderías. Podemos buscar el mejor orfanato de la ciudad, uno donde reciban educación de primera calidad». «No», interrumpió Leonardo, volteándose hacia ellas. «No voy a buscar ningún orfanato.
El rostro de Isabela palideció. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estos niños se van a quedar aquí en su hogar donde pertenecen. Voy a criarlos como si fueran mis propios hijos. Leonardo, no puedes hablar en serio. Isabela se acercó a él con desesperación. Piensa en nosotros, en nuestra boda, en todos los planes que hemos hecho. Leonardo la miró directamente a los ojos. Isabela, durante estos días he tenido tiempo de pensar mucho sobre nosotros, sobre lo que realmente queremos en la vida. ¿Y qué has decidido?, preguntó ella, aunque su voz traicionaba el miedo a la respuesta. Leonardo se acercó a Carmen y le devolvió al bebé, pero no antes de acariciar suavemente la pequeña frente del niño. He decidido que quiero una vida llena de amor verdadero, no de compromisos sociales. Quiero despertar cada mañana sabiendo que estoy haciendo una diferencia real en la vida de alguien. Isabela sintió una confusión profunda. Pero nuestros planes, la boda, todo lo que hemos soñado juntos, ¿realmente estás dispuesto a cambiar todo? ¿Qué hemos construido exactamente, Isabela?, preguntó Leonardo con una tristeza profunda. Cenas elegantes, viajes costosos, fotos perfectas para redes sociales. Carmen observaba la conversación en silencio, meciendo al bebé y sintiendo cómo su corazón se partía por Leonardo. Podía ver el dolor en sus ojos, la decepción de darse cuenta de que había estado enamorado de una ilusión. Leonardo, dijo Isabela con voz suplicante, sé que estás confundido por el dolor de perder a Ricardo, pero no puedes arruinar nuestro futuro por una decisión emocional. ¿Nuestro futuro? Leonardo rió amargamente. Isabela, ¿alguna vez me has amado realmente a mí o solo has amado lo que represento? Isabela se quedó en silencio, incapaz de responder honestamente. Tu silencio lo dice todo, murmuró Leonardo. Carmen, ¿podrías llevarte a Mateo con sus hermanos? Creo que Isabela y yo necesitamos terminar esta conversación en privado. Carmen asintió y se dirigió hacia las escaleras, pero antes de salir de la sala, se volteó hacia Leonardo. Señor Leonardo, solo quiero que sepa que esos niños han encontrado en usted al padre que necesitaban, y usted ha encontrado en ellos la familia que su corazón buscaba. Cuando Carmen se fue, la mansión quedó envuelta en un silencio pesado que parecía cargar el peso de todas las verdades no dichas y todas las mentiras finalmente expuestas. La confrontación final entre Leonardo e Isabela estaba a punto de comenzar, y con ella, el destino de 3 niños inocentes y el futuro de todos los involucrados se decidiría para siempre. El silencio en la sala principal de la mansión Mendoza se había vuelto tan denso que parecía tener vida propia. Isabela permanecía inmóvil frente al ventanal, observando su propio reflejo en el cristal, como si fuera la primera vez que se veía realmente a sí misma. Leonardo estaba de pie junto a la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda, preparándose para el momento más difícil de su vida. Isabela, comenzó con voz suave pero firme, antes de que sigamos hablando sobre nuestro futuro, necesito preguntarte algo muy importante. Ella se volteó lentamente, con esa sonrisa ensayada que ya no lograba ocultar la ansiedad que sentía. Por supuesto, amor. Pregúntame lo que necesites. Leonardo caminó hacia el sofá donde durante tantas noches habían planeado su boda, sus viajes, su supuesta vida perfecta juntos. Ahora ese mismo lugar se sentía como un escenario donde se había representado una obra de teatro que ya llegaba a su final. ¿Realmente me amas, Isabela? La pregunta flotó en el aire como una pluma que cae lentamente, dando tiempo a Isabela para procesar la profundidad de lo que se le estaba preguntando. Sus ojos se movieron nerviosamente, buscando las palabras correctas. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Respondió con una risa forzada. Claro que te amo, Leonardo. Estamos comprometidos. Vamos a casarnos. Eso no responde mi pregunta, interrumpió él suavemente. Te pregunté si me amas a mí, a Leonardo, no a mi apellido, no a mi cuenta bancaria, no a mi estatus social, a mí. Isabela sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. No entiendo por qué me preguntas esto ahora. Por supuesto que te amo por quien eres. Leonardo se acercó a una pequeña mesa auxiliar y tomó algo que había estado escondido entre unas revistas. Era una fotografía que Carmen había encontrado entre las pertenencias de Ricardo en el hospital. ¿Reconoces esto?, preguntó mostrándole la imagen. Isabela miró la fotografía
y palideció al ver la imagen de Ricardo con sus 3 bebés en el hospital, sonriendo a pesar del dolor, con una mirada llena de amor paternal puro. Es Ricardo con los niños, murmuró. Exactamente. ¿Sabes qué me llama la atención de esta fotografía? Isabela negó con la cabeza, sin entender hacia dónde se dirigía la conversación. Que a pesar de saber que se estaba muriendo, a pesar del dolor físico y emocional que estaba viviendo, Ricardo tenía en su rostro la expresión de felicidad más genuina que he visto jamás. ¿Sabes por qué? Porque amaba a sus hijos, respondió Isabela con voz apenas audible, porque había encontrado algo más grande que él mismo. Había encontrado un propósito que lo trascendía, que le daba significado a cada día de su existencia. Leonardo dejó la fotografía sobre la mesa y miró directamente a Isabela. Cuando veo a esos 3 pequeños, siento exactamente lo mismo que Ricardo debió sentir. Siento que mi vida finalmente tiene el propósito que había estado buscando. Pero, Leonardo, ser padre no es solo sentimientos bonitos. Es responsabilidad, sacrificio, noches sin dormir. Lo sé, y estoy listo para todo eso y más. Isabela se desesperó. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Vas a tirar años de relación por 3 bebés que ni siquiera conocías hace una semana? La pregunta reveló más de lo que Isabela pretendía. Leonardo notó inmediatamente el tono posesivo, la manera en que se refería a los niños como obstáculos en lugar de bendiciones. Isabela, ¿puedes imaginarte a ti misma levantándote a las 3 de la madrugada para alimentar a un bebé que llora? Bueno, para eso están las nanas profesionales, comenzó a responder automáticamente, pero se detuvo al darse cuenta de lo que acababa de revelar. ¿Nanas profesionales?, repitió Leonardo. ¿No te gustaría hacerlo tú misma? Isabela se sintió acorralada. Leonardo, sé realista. Somos personas ocupadas, exitosas. No podemos estar cambiando pañales cuando tenemos compromisos importantes. En ese momento, el llanto suave de uno de los bebés se escuchó desde el piso superior. Inmediatamente, ambos escucharon los pasos apresurados de Carmen dirigiéndose hacia la habitación, seguidos de su voz suave cantando una canción de cuna. ¿Escuchaste eso?, preguntó Leonardo. ¿El llanto del bebé? Sí, Carmen se está encargando. No, Isabela. Escuché amor en acción. Escuché a alguien que no dudó ni un segundo en responder a la necesidad de una criatura indefensa. Isabela comenzó a sentir que estaba perdiendo una batalla que no sabía que estaba peleando. Carmen es empleada doméstica, es su trabajo cuidar la casa. Carmen no recibe compensación adicional por cuidar a esos niños, explicó Leonardo. Lo hace porque genuinamente se preocupa por su bienestar. Esa es la diferencia entre un trabajo y una vocación. En ese momento, Carmen bajó las escaleras con el pequeño Diego en brazos, quien había dejado de llorar y ahora miraba con curiosidad a su alrededor. Disculpen la interrupción, dijo Carmen suavemente. Diego tenía un poco de hambre y quería asegurarme de que todo estuviera bien aquí abajo. Leonardo sonrió al ver la escena. Ven acá, Carmen. Quiero mostrarte algo. Carmen se acercó, meciendo suavemente al bebé, que parecía completamente tranquilo en sus brazos. Mira esta fotografía, dijo Leonardo, mostrándole la imagen de Ricardo. Es del hospital, el día que nacieron los trillizos. Carmen observó la imagen y sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Se ve tan feliz, tan orgulloso, igual que mi esposo cuando nacieron mis hijos. ¿Tienes hijos, Carmen?, preguntó Isabela con sorpresa. Durante todos los meses que había estado en la casa, nunca se había molestado en conocer realmente a Carmen. Sí, señorita Isabela, 3 hijos maravillosos. Ya son adultos, pero recuerdo perfectamente esos primeros años. Leonardo se sintió avergonzado al darse cuenta de que él tampoco conocía completamente la historia de Carmen. «Carmen, ¿puedes contarnos sobre tu familia?». Carmen sonrió con orgullo maternal. «Mi hija mayor es doctora en medicina, trabaja en el Hospital General. Mi hijo del medio es ingeniero, construye puentes, y mi pequeño es maestro de escuela primaria». Isabela la miró con incredulidad. «¿Todos son profesionales?». «Sí, señorita. Estudié día y noche trabajando en casas como esta para pagarles la educación. Creía que la educación era la única herencia verdadera que podía dejarles». Leonardo sintió una admiración profunda crecer en su pecho. «Carmen,
¿Cómo lograste criar 3 hijos trabajando tantas horas? Con mucho amor y mucho sacrificio, señor Leonardo. Había noches que llegaba tan cansada que apenas podía mantenerme en pie, pero cuando veía sus caritas esperándome, encontraba fuerzas que ni sabía que tenía. ¿Y tu esposo?, preguntó Leonardo. Una sombra de tristeza cruzó por el rostro de Carmen. Falleció hace 10 años. Cáncer. Pero antes de morir me hizo prometerle que nunca dejaría de ayudar a los niños que necesitaran amor maternal. Isabela escuchaba la conversación sintiéndose cada vez más incómoda. La historia de Carmen la hacía sentir pequeña, egoísta, superficial. «Carmen», dijo Leonardo con voz emocionada, «¿por qué nunca me contaste tu historia? Porque usted nunca me preguntó, señor Leonardo, pero eso no me molestaba. Yo sabía que usted era un buen hombre con un corazón noble. Solo necesitaba la oportunidad correcta para demostrarlo». Leonardo miró a Isabela y luego a Carmen, y en ese momento entendió claramente la diferencia entre una mujer que amaba condicionalmente y una que amaba sin límites. «Isabela», dijo volviéndose hacia su prometida, «quiero que seas completamente honesta conmigo. Si decidiera adoptar formalmente a estos niños, ¿estarías dispuesta a amarlos como si fueran tuyos?» Isabela sabía que había llegado el momento de la verdad. Podía seguir fingiendo, pero algo en los ojos de Leonardo le decía que él ya conocía su respuesta. Leonardo comenzó con voz temblorosa, «Creo que no soy la mujer que necesitas para esto». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que siempre pensé que la maternidad llegaría más adelante en mi vida, cuando estuviera más preparada. 3 bebés simultáneamente es algo para lo que honestamente no me siento lista». Leonardo asintió lentamente. «Aprecio tu honestidad, pero eso no significa que no te ame», añadió rápidamente Isabela. «Podemos encontrar una solución. Los niños pueden estar en un lugar especializado donde reciban la mejor atención, y nosotros podemos visitarlos regularmente». «Isabela», interrumpió Leonardo suavemente, ¿alguna vez has visto a una madre separarse voluntariamente de sus hijos pequeños porque es más conveniente? Carmen abrazó más fuerte al pequeño Diego, sintiendo en su corazón el dolor que esas palabras causarían a cualquier madre verdadera. «Eso es diferente, Leonardo. Estos no son nuestros hijos biológicos». «¿Crees que el amor se limita a la biología?», preguntó Leonardo, mirando a Carmen, quien había demostrado más amor maternal hacia los trillizos en unos días que Isabela en toda su vida. Isabela se dio cuenta de que cada palabra que decía la hundía más profundamente. «No sé cómo explicarte lo que siento». «No necesitas explicarme nada más», dijo Leonardo con una tristeza profunda, pero también con una claridad cristalina. «Creo que ambos sabemos que queremos cosas muy diferentes de la vida». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no estaba cargado de tensión, sino de una resolución tranquila y definitiva. Carmen, sintiendo que debía dar privacidad a la pareja, comenzó a dirigirse hacia las escaleras. «Voy a acostar a Diego con sus hermanos». «Carmen, espera», dijo Leonardo. «Quiero preguntarte algo muy importante». Carmen se detuvo y se volteó hacia él. «¿Estarías dispuesta a ayudarme a criar a estos niños? No como empleada, sino como familia». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas de emoción. «Señor Leonardo, sería el honor más grande de mi vida». Isabela observó la escena sintiendo que estaba presenciando algo que nunca podría entender completamente. El amor puro e incondicional que veía entre Leonardo, Carmen y los bebés era algo que ella jamás había experimentado ni buscado realmente. La verdad había salido a la luz, y con ella el camino que cada uno debía tomar se había vuelto cristalino. La madrugada llegó a la mansión Mendoza, trayendo consigo una calma extraña, como si la casa misma hubiera suspirado de alivio después de que todas las verdades finalmente salieran a la luz. Isabela había partido durante la noche, llevándose sus maletas y dejando atrás solo una nota breve que Leonardo encontró sobre la mesa del comedor. «Leonardo, después de reflexionar profundamente, creo que tenemos visiones diferentes sobre el futuro que queremos construir. Espero que encuentres la felicidad que mereces con tu nueva familia. Te deseo lo mejor siempre. Isabela». Leonardo dobló la carta lentamente, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación.
No era el final que había imaginado para su relación, pero tampoco podía negar que se sentía más liviano que en meses. Carmen apareció en la cocina con el pequeño Santiago en brazos, quien había despertado temprano y parecía más alerta que sus hermanos. Al ver a Leonardo sentado junto a la ventana con la carta en las manos, su expresión se llenó de comprensión silenciosa. ¿Se fue?, preguntó suavemente, acercándose a la cafetera para preparar el desayuno. Leonardo asintió. Creo que al final fue lo mejor para todos, especialmente para los niños. Carmen comenzó a preparar el biberón para Santiago mientras observaba cómo Leonardo miraba por la ventana hacia el jardín, donde los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar las flores. «Señor Leonardo», dijo Carmen después de un momento, «¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto, Carmen. Después de todo lo que has hecho por nosotros, puedes preguntarme lo que quieras». «¿Se siente triste por la decisión de la señorita Isabela?» Leonardo reflexionó por un momento antes de responder. «Sabes, Carmen, creía que me sentiría destrozado, pero lo que siento es alivio, como si hubiera estado viviendo una vida que no era realmente mía». Carmen le entregó el biberón a Santiago, quien comenzó a alimentarse tranquilamente. A veces las bendiciones vienen disfrazadas de desilusiones. ¿Cómo es eso? Mi difunto esposo solía decir que cuando una puerta se cierra es porque hay una ventana mucho más hermosa esperando a que la abramos. Leonardo sonrió sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. «Carmen, ayer te pregunté si estarías dispuesta a ayudarme a criar a estos niños. ¿Sigues pensando lo mismo esta mañana?» Los ojos de Carmen se iluminaron. «Señor Leonardo, sería el privilegio más grande de mi vida. Estos pequeños necesitan estabilidad, amor y una familia que los valore. Entonces necesitamos hablar sobre algunos cambios importantes». Carmen lo miró con curiosidad mientras mecía suavemente a Santiago. «Primero», continuó Leonardo, «quiero que dejes de llamarme señor Leonardo. Si vamos a ser familia, quiero que me llames simplemente Leonardo». Carmen sonrió con timidez. «Eso va a tomar un poco de práctica después de tantos años. Segundo, ya no trabajas para mí, trabajas conmigo. Somos socios en esto de criar a estos tres pequeños. Socios. Carmen, tú tienes la experiencia que yo no tengo. Has criado 3 hijos exitosos, conoces cada etapa del crecimiento, cada necesidad que pueden tener. Yo tengo los recursos económicos, pero tú tienes la sabiduría». Carmen sintió lágrimas de emoción formarse en sus ojos. «Nunca pensé que alguien valorara mi experiencia como madre de esa manera». En ese momento, el sonido del timbre resonó por toda la casa. Carmen miró a Leonardo con extrañeza, ya que era muy temprano para visitas. «¿Esperas a alguien?», preguntó Carmen. «No, para nada. ¿Puedes quedarte con Santiago? Voy a ver quién es». Leonardo abrió la puerta principal y se encontró con una mujer elegante de cabello canoso, acompañada de un hombre mayor vestido de traje. Ambos tenían una expresión seria pero amable. «¿Señor Leonardo Mendoza?», preguntó la mujer. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlos?» «Mi nombre es doctora Elena Vázquez, del Instituto de Bienestar Familiar, y este es el señor Miguel Santos, nuestro trabajador social especializado en adopciones». Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Adopciones?». «Señor Mendoza, recibimos una notificación de que 3 menores fueron trasladados recientemente a esta residencia tras una situación familiar difícil. Es procedimiento estándar realizar una evaluación de bienestar para asegurar que todo esté en orden». Leonardo invitó a pasar a los visitantes, sintiendo una mezcla de confusión y preocupación. Carmen apareció desde la cocina con Santiago, quien había terminado su biberón y ahora dormitaba tranquilamente. «Carmen», dijo Leonardo, «quiero presentarte a la doctora Vázquez y al señor Santos. Vienen del Instituto de Bienestar Familiar». Carmen saludó cordialmente, pero Leonardo pudo notar la preocupación en sus ojos. «Señor Mendoza», continuó la doctora Vázquez, «entendemos que usted ha tomado custodia temporal de 3 bebés tras el fallecimiento de su familiar». «Así es. Son los hijos de mi primo Ricardo. Falleció hace 2 días y yo soy su pariente más cercano. ¿Tiene documentación legal que respalde su custodia?». Leonardo se dio cuenta de que en medio de todo el drama emocional no había formalizado legalmente su situación con los niños. «Estoy en proceso de gestionar todos los documentos necesarios».
El señor Santos tomó notas en una libreta. ¿Quién más vive en esta casa y ayuda con el cuidado de los menores? Carmen Torres, respondió Leonardo, quien es parte de nuestra familia y tiene amplia experiencia criando niños. La doctora Vázquez observó cómo Carmen mecía naturalmente a Santiago, notando la facilidad y ternura con la que manejaba al bebé. Señora Torres, ¿podría contarnos sobre su experiencia con niños? Carmen respiró profundamente. Doctora, he criado 3 hijos propios que ahora son adultos profesionales. Uno es médico, otro ingeniero y el tercero maestro de escuela. Los ojos de la doctora Vázquez se iluminaron con interés genuino. Impresionante. ¿Y cómo describiría el ambiente en esta casa para los bebés? Estos niños están recibiendo amor las 24 horas del día. Leonardo. El señor Leonardo tiene un corazón noble y está completamente comprometido con su bienestar. Y yo estoy aquí para asegurarme de que tengan todo el cuidado maternal que necesitan. El señor Santos continuó escribiendo. ¿Podrían mostrarnos dónde duermen los bebés y cómo han organizado su cuidado? Durante los siguientes minutos, Leonardo y Carmen guiaron a los trabajadores sociales por la casa, mostrando la habitación que habían preparado para los trillizos, los suministros médicos y alimenticios, y explicando la rutina diaria que habían establecido. La doctora Vázquez quedó visiblemente impresionada. Señor Mendoza, es raro ver un hogar tan bien organizado y preparado en tan poco tiempo. Carmen merece todo el crédito por eso, respondió Leonardo con orgullo genuino. Ella transformó esta casa en un verdadero hogar para los niños. Mientras terminaban el recorrido, llegaron a la sala donde Mateo y Diego también habían despertado. Carmen inmediatamente se dirigió hacia ellos, y Leonardo la siguió naturalmente. Juntos, sin hablar, coordinaron perfectamente el cuidado de los 3 bebés. El señor Santos y la doctora Vázquez observaron la escena en silencio. La sincronía entre Leonardo y Carmen, la manera natural en que los bebés respondían a ambos, y el ambiente de amor genuino en la casa era evidente. Señor Mendoza, dijo la doctora Vázquez después de un momento, es claro que usted y la señora Torres han creado un ambiente muy positivo para estos niños. ¿Eso significa que...? Leonardo no se atrevió a completar la pregunta. Significa que vamos a recomendar que usted proceda con los trámites legales de adopción lo antes posible. Estos niños están claramente en un hogar amoroso y estable. Carmen sintió que sus rodillas se debilitaban de alivio. Leonardo tuvo que contenerse para no abrazar a los trabajadores sociales. Sin embargo, continuó el señor Santos, necesitamos que formalice su situación legal inmediatamente. No podemos dejar a los niños en un limbo legal por mucho tiempo. Por supuesto. ¿Qué necesito hacer exactamente? La doctora Vázquez le entregó una carpeta con documentos. Aquí tiene todos los formularios necesarios. También hemos incluido información sobre clases de preparación para padres adoptivos, aunque honestamente, después de lo que hemos visto aquí, creo que ustedes dos ya saben más sobre crianza que muchos de nuestros instructores. Leonardo tomó la carpeta sintiendo que sostenía el futuro de su nueva familia en sus manos. Una cosa más, añadió la doctora Vázquez, la persona que hizo la llamada anónima, ¿tienen idea de quién pudo haber sido? Leonardo y Carmen intercambiaron miradas. Ambos sabían exactamente quién había hecho esa llamada, pero también sabían que Isabela ya no formaba parte de sus vidas. Probablemente alguien que estaba preocupado por el bienestar de los niños, respondió Leonardo diplomáticamente. Después de que los trabajadores sociales se fueron, Leonardo y Carmen se quedaron en la sala con los 3 bebés, procesando todo lo que había sucedido. Carmen, dijo Leonardo finalmente, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Qué cosa? Oficialmente vamos a adoptar a estos niños juntos. Vamos a ser una familia. Carmen lo miró con una sonrisa que iluminó toda su cara. Una familia. La familia más hermosa que jamás pude haber imaginado. En ese momento, los 3 bebés comenzaron a hacer pequeños sonidos de alegría, como si entendieran que finalmente habían encontrado el hogar donde pertenecían. Y por primera vez en su vida Leonardo supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. Semanas después de que los trabajadores sociales dieran su aprobación, la mansión Mendoza se había transformado en algo que Leonardo jamás imaginó que podría existir. Un verdadero hogar lleno de risas infantiles,
canciones de cuna y esa calidez especial que solo puede crear una familia unida. Los trillizos habían crecido visiblemente bajo el cuidado amoroso de Leonardo y Carmen. Mateo había comenzado a sonreír cuando veía a Leonardo acercarse. Diego se tranquilizaba inmediatamente con el sonido de la voz de Carmen, y Santiago había desarrollado la adorable costumbre de agarrar el dedo de quien estuviera cerca y no soltarlo por nada del mundo. Leonardo estaba en su oficina revisando los documentos finales de adopción cuando Carmen apareció en la puerta con una expresión extraña en el rostro. En sus manos sostenía un sobre que parecía haber llegado en el correo matutino. «Leonardo», dijo Carmen con voz suave pero cargada de emoción, «llegó algo que creo que deberías ver». Leonardo levantó la vista de los papeles y notó inmediatamente la tensión en los hombros de Carmen. Durante las semanas que habían estado criando juntos a los niños, había aprendido a leer cada una de sus expresiones, y esta en particular le decía que algo importante estaba sucediendo. «¿Qué es, Carmen? ¿Hay algún problema?» Carmen se acercó al escritorio y le entregó el sobre. «Es de la Universidad Nacional. Está dirigido a ti, pero creo que tiene que ver conmigo». Leonardo examinó el sobre con curiosidad. Efectivamente, estaba dirigido a él, pero el remitente era el Departamento de Becas y Reconocimientos de la Universidad Nacional. ¿Universidad Nacional? No entiendo la conexión contigo. Carmen respiró profundamente antes de responder. «Leonardo, hay algo sobre mi pasado que nunca te conté. Algo que tal vez cambie la forma en que me ves». Leonardo dejó el sobre sin abrir y miró directamente a Carmen. «Carmen, después de todo lo que hemos vivido juntos, después de verte cuidar a estos niños con tanto amor, no hay nada que puedas decirme que cambie mi opinión sobre ti. Espero que sigas pensando eso después de leer esa carta». Con manos ligeramente temblorosas, Leonardo abrió el sobre y comenzó a leer. Conforme sus ojos recorrían las líneas, su expresión cambió de curiosidad a asombro total. «Carmen», murmuró sin levantar la vista de la carta. «¿Es cierto esto? ¿Qué dice exactamente?» Leonardo comenzó a leer en voz alta. «Estimado señor Mendoza, nos complace informarle que hemos localizado a la señora Carmen Torres, quien fue beneficiaria del programa de becas de excelencia académica de nuestra institución. Durante sus estudios, la señora Torres obtuvo una licenciatura en educación infantil, con mención honorífica, y posteriormente una maestría en psicología del desarrollo». Carmen cerró los ojos, como si estuviera reviviendo memorias que había guardado cuidadosamente en su corazón. «Carmen», continuó Leonardo con voz llena de asombro, «¿tienes una maestría en psicología del desarrollo?» «Sí», respondió Carmen con voz apenas audible. «Y también estudié educación especial». Leonardo dejó la carta sobre el escritorio y la miró con una mezcla de incredulidad y admiración que Carmen nunca había visto antes. «¿Por qué nunca me dijiste que eras una profesional altamente calificada?» Carmen se sentó en la silla frente al escritorio, con las manos entrelazadas sobre su regazo. «Porque después de tantos años siendo vista solo como la empleada doméstica, aprendí que a veces es más fácil dejar que las personas vean lo que esperan ver. Pero Carmen, con tu preparación podrías estar trabajando en cualquier universidad, en cualquier centro de desarrollo infantil». «Lo hice, Leonardo. Durante años trabajé como psicóloga infantil en el Hospital General. Ayudaba a niños que habían pasado por traumas, familias que necesitaban orientación». Leonardo sintió como si estuviera conociendo a Carmen por primera vez. «¿Y qué pasó? ¿Por qué dejaste esa carrera?» Una sombra de tristeza cruzó por el rostro de Carmen. «Cuando mi esposo se enfermó, necesitaba horarios más flexibles para cuidarlo. Los trabajos domésticos me permitían estar cerca de casa cuando él me necesitaba. ¿Y después de que él falleció? Para entonces ya había estado fuera del campo profesional por varios años. Las cosas habían cambiado, había nuevas tecnologías, nuevos enfoques. Sentí que era demasiado tarde para regresar». Leonardo se levantó de su silla y se acercó a Carmen. «Carmen, ¿tienes idea de lo que esto significa? ¿A qué te refieres?» «Significa que durante todos estos meses he tenido trabajando en mi casa a una de las especialistas en desarrollo infantil más calificadas de la ciudad, y nunca lo supe». Carmen sonrió tristemente. «La vida a veces toma caminos inesperados». Leonardo tomó la carta nuevamente y continuó leyendo. «Pero hay más aquí.
Dice que la universidad quiere ofrecerte una posición como directora del nuevo Centro de Desarrollo Infantil Temprano que están estableciendo. Los ojos de Carmen se abrieron con sorpresa. ¿Una posición como directora? Carmen, este es el reconocimiento que mereces. Esta es tu oportunidad de regresar al campo profesional donde perteneces. Carmen miró hacia la ventana, donde podía escuchar los suaves sonidos de los bebés despertando de su siesta matutina. Leonardo, ¿qué pasaría con los niños? ¿Qué pasaría con nuestra familia? Leonardo sintió su corazón acelerarse al escuchar a Carmen referirse a ellos como nuestra familia, pero también entendió la complejidad de la situación. Carmen, no puedo pedirte que renuncies a tu carrera profesional por nosotros, y yo no puedo abandonar a estos niños que se han convertido en mis propios hijos del corazón. En ese momento, el sonido del llanto de uno de los bebés llenó la casa. Ambos se dirigieron automáticamente hacia las escaleras, pero Carmen se detuvo en el primer escalón. Leonardo, hay algo más que necesitas saber. Él se volteó hacia ella esperando. La razón por la que me especialicé en desarrollo infantil temprano fue porque perdí un bebé. Leonardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Carmen, era mi cuarto embarazo. El bebé nació prematuro y solo vivió 3 días. Después de eso, decidí dedicar mi vida a asegurarme de que otros niños tuvieran las mejores oportunidades posibles. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen mientras hablaba. Por eso cuando veo a Mateo, Diego y Santiago, siento que el universo me está dando una segunda oportunidad de ser la madre que siempre quise ser para ese bebé que perdí. Leonardo se acercó a Carmen y la abrazó suavemente. Carmen, ahora entiendo por qué eres tan extraordinaria con los niños. Has convertido tu dolor en amor puro. Estos bebés me han sanado el corazón de una manera que no creía posible. Y tú has sanado el mío también. Se quedaron abrazados por un momento, compartiendo un silencio que estaba lleno de comprensión mutua y respeto profundo. Carmen, dijo Leonardo finalmente, ¿qué dirías si encontramos una manera de que puedas aceptar esa posición en la universidad sin tener que alejarte de los niños? ¿Cómo sería eso posible? Leonardo sonrió con esa expresión que Carmen había aprendido a reconocer cuando él tenía una idea brillante. ¿Qué tal si establecemos una guardería especializada aquí en la mansión? Podrías dirigir tu propio centro de desarrollo infantil, trabajar con otros niños que necesiten atención especial y al mismo tiempo estar cerca de Mateo, Diego y Santiago. Los ojos de Carmen se iluminaron con una esperanza que no había sentido en años. ¿Realmente crees que eso podría funcionar? Carmen, tienes la experiencia, la pasión y el corazón. Yo tengo los recursos y el espacio. Juntos podríamos crear algo maravilloso. ¿Y qué pasa con tu trabajo? ¿Con tu empresa? He estado pensando mucho sobre eso. Tener a los niños en mi vida me ha hecho darme cuenta de que el éxito no se mide solo en términos financieros. Quiero construir algo que tenga un impacto positivo real en la vida de las familias. Carmen lo miró con admiración. Leonardo, en estas pocas semanas has cambiado tanto. Te has convertido en el hombre que siempre fuiste en el corazón, pero que nunca habías tenido la oportunidad de ser. Y tú me has enseñado que la verdadera riqueza está en amar y ser amado sin condiciones. El llanto de los bebés se intensificó, recordándoles que 3 pequeñas personas los necesitaban inmediatamente. Vamos a cuidar a nuestros hijos, dijo Carmen con una sonrisa radiante, y después podemos planear cómo vamos a cambiar el mundo para otros niños también. Mientras subían las escaleras juntos, Leonardo se dio cuenta de que había encontrado mucho más que una familia. Había encontrado un propósito, una misión compartida con la mujer más extraordinaria que había conocido jamás. El futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades infinitas, y por primera vez en su vida, Leonardo sabía exactamente hacia dónde quería dirigir todos sus recursos, toda su energía y todo su amor. La primavera había llegado a la mansión Mendoza, con una explosión de colores que parecía celebrar toda la felicidad que ahora habitaba entre sus muros. Lo que antes era una casa elegante pero fría, se había convertido en el centro de desarrollo infantil Corazones Unidos, donde las risas de niños resonaban desde el amanecer hasta el atardecer. Carmen estaba en el jardín principal, observando a un grupo de pequeños que participaban en una sesión de terapia lúdica. Entre ellos,
3 niños de cabello oscuro y ojos brillantes corrían con la energía inagotable que solo los niños de 2 años pueden tener. Mateo, Diego y Santiago se habían convertido en los líderes naturales del grupo, siempre dispuestos a incluir a los nuevos niños que llegaban al centro. «Tía Carmen», gritó Mateo con su vocecita cristalina, «mira lo que encontré». El pequeño corrió hacia ella sosteniendo una mariposa de papel que habían hecho en la clase de arte matutina. Su sonrisa era exactamente igual a la de Ricardo, algo que siempre llenaba el corazón de Carmen de una mezcla de nostalgia y gratitud. «Es hermosa, mi amor», respondió Carmen, arrodillándose para quedar a la altura de Mateo. «¿Se la vas a regalar a papá Leonardo?» «Sí, para que la ponga en su oficina con todas las otras». Carmen sonrió recordando cómo la oficina de Leonardo se había transformado en una galería de arte infantil. Las paredes que antes exhibían diplomas empresariales ahora mostraban orgullosamente los dibujos y manualidades de los trillizos y de todos los niños que pasaban por el centro. «Carmen», llegó una voz familiar desde la terraza. Era Leonardo quien había terminado su reunión con el consejo directivo del centro. Su apariencia había cambiado notablemente en estos meses. Había cambiado los trajes formales por ropa más cómoda y casual, y su rostro mostraba una paz que nunca había tenido durante sus años como empresario tradicional. «¿Cómo fue la reunión?», preguntó Carmen mientras Mateo corría hacia Leonardo gritando «Papá», con la emoción de quien no había visto a su padre en horas, aunque en realidad solo habían estado separados por 1 hora. Leonardo levantó a Mateo en brazos y besó su frente. «Tengo noticias increíbles. La Secretaría de Educación quiere replicar nuestro modelo en 5 ciudades más». Los ojos de Carmen se iluminaron. «¿En serio? ¿5 ciudades?» «Carmen, lo que hemos creado aquí no es solo un centro de desarrollo infantil. Es una revolución en la manera de entender la educación temprana y el apoyo familiar». En ese momento, Diego y Santiago aparecieron corriendo desde el área de juegos, seguidos por la doctora Elena Vázquez, quien había regresado para una visita de seguimiento que se había convertido en algo mucho más significativo. «Señora Carmen, señor Leonardo», dijo la doctora Vázquez con una sonrisa radiante, «acabo de completar mi evaluación del centro y debo decirles que nunca en mis 25 años de carrera había visto un programa tan efectivo y amoroso». Carmen abrazó a Diego y Santiago, quien inmediatamente comenzó su ritual de agarrar su dedo y no soltarlo. «Doctora, eso significa mucho viniendo de usted. Pero hay algo más», continuó la doctora Vázquez. «La historia de ustedes, su transformación de una mansión privada en este santuario para familias, ha inspirado algo muy especial». Leonardo la miró con curiosidad mientras mantenía a Mateo en brazos. «¿A qué se refiere?» «Hemos recibido donaciones de familias de toda la región que quieren apoyar su trabajo. Pero la donación más significativa vino de alguien que ustedes conocen muy bien». Carmen y Leonardo intercambiaron miradas de sorpresa. «Isabela Castillo», dijo la doctora Vázquez, «envió una carta junto con una donación sustancial para el centro». El silencio que siguió no fue incómodo, sino reflexivo. Los meses habían sanado las heridas y había permitido que todos vieran la situación desde una perspectiva más madura. «¿Qué decía la carta?», preguntó Carmen suavemente. La doctora Vázquez sacó un sobre de su portafolio. «Con su permiso, me gustaría leerles algunos fragmentos». Leonardo asintió, sintiendo curiosidad por saber cómo había evolucionado Isabela después de todo lo ocurrido. «Queridos Leonardo y Carmen», comenzó a leer la doctora Vázquez, «he seguido el trabajo extraordinario que están haciendo en el Centro Corazones Unidos. Ver las fotografías de Mateo, Diego y Santiago creciendo felices y seguros me ha hecho entender que ustedes tomaron las decisiones correctas que yo no fui capaz de tomar en su momento». Carmen sintió una emoción inesperada al escuchar esas palabras. No era satisfacción ni orgullo, sino una profunda compasión por la mujer que había perdido la oportunidad de ser parte de algo tan hermoso. «He estado en terapia estos meses», continuó la carta, «trabajando en entender por qué el amor me daba tanto miedo. He aprendido que no hay nada de malo en no estar lista para ser madre, pero sí hay algo mal en no ser honesta sobre ello. Ustedes merecían honestidad y los niños merecían amor incondicional». Leonardo sintió que algo se cerraba definitivamente en su corazón.
No era rencor lo que había estado guardando, sino tristeza por lo que podría haber sido. Pero ahora, viendo todo lo que había ganado, esa tristeza se transformaba en gratitud. Espero que mi donación ayude a que otros niños reciban el amor que Mateo, Diego y Santiago encontraron con ustedes. Y espero que algún día puedan perdonar a la mujer joven e inmadura que no supo valorar la bendición que tenía frente a ella. La doctora Vázquez dobló la carta cuidadosamente. Ella también incluyó esto para los niños. Sacó 3 pequeños libros bellamente ilustrados, cada uno con el nombre de uno de los trillizos, escritos en la portada. Son cuentos sobre la importancia de la familia, el amor y la aceptación, explicó la doctora. Isabela los escribió especialmente para ellos. Carmen tomó uno de los libros y hojeó las páginas. Las ilustraciones eran hermosas, y el mensaje era profundo y lleno de sabiduría que solo puede venir de alguien que ha aprendido lecciones difíciles de la vida. «Esto es inesperado», murmuró Carmen. «La gente puede cambiar», dijo Leonardo suavemente. «Nosotros somos la prueba de ello». En ese momento, una de las asistentes del centro se acercó corriendo con evidente emoción. «Señora Carmen, señor Leonardo, vengan rápido, tienen que ver esto». Siguieron a la joven asistente hacia el salón principal del centro, donde se había reunido un grupo de padres y niños alrededor de la televisión. En la pantalla, un programa nacional de noticias estaba transmitiendo un reportaje especial. El Centro de Desarrollo Infantil. Corazones Unidos se ha convertido en un modelo nacional de excelencia en educación temprana y apoyo familiar, decía la reportera. Fundado por el empresario Leonardo Mendoza y dirigido por la psicóloga Carmen Torres, este centro ha demostrado que el amor y la dedicación pueden transformar vidas. La cámara mostraba imágenes del centro, niños jugando, familias participando en talleres y testimonios de padres cuyos hijos habían florecido bajo el programa. Pero la historia más inspiradora, continuó la reportera, es la del propio señor Mendoza, quien transformó su mansión en este santuario, después de adoptar a los 3 hijos huérfanos de su primo. Las imágenes mostraron a Leonardo y Carmen trabajando con los niños, y después un close-up de Mateo, Diego y Santiago jugando felizmente en el jardín. Estos 3 pequeños no solo encontraron una familia, dijo la reportera, sino que se convirtieron en el catalizador para crear algo que ha impactado la vida de cientos de familias en toda la región. Carmen sintió lágrimas de emoción rodando por sus mejillas. Leonardo la rodeó con su brazo, acercando también a los 3 niños que observaban fascinados al ver sus propias imágenes en la televisión. «Papá, esos somos nosotros», gritó Diego con emoción. «Sí, mi amor», respondió Leonardo. «Esa es nuestra familia». La reportera concluyó el segmento con palabras que resonarían en el corazón de todos los presentes. El Centro Corazones Unidos nos recuerda que a veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de responsabilidades que inicialmente parecían abrumadoras, y que el amor verdadero no solo transforma a quienes lo reciben, sino también a quienes lo dan. Cuando el programa terminó, el salón estalló en aplausos. Los padres se acercaron a Leonardo y Carmen para felicitarlos, pero ellos solo tenían ojos para los 3 pequeños que habían cambiado sus vidas para siempre. «Carmen», susurró Leonardo mientras observaba a Mateo enseñarle a un niño nuevo cómo construir una torre con bloques. ¿Alguna vez imaginaste que todo esto saldría de aquella noche cuando prometiste proteger a estos niños? Carmen sonrió, viendo cómo Diego ayudaba pacientemente a una niña más pequeña a colorear un dibujo. «Nunca imaginé que proteger a 3 bebés resultaría en proteger a tantos niños más. Y nunca imaginé que perder a la mujer que creía amar me llevaría a encontrar a la familia que realmente necesitaba». Santiago se acercó a ellos en ese momento, con sus bracitos extendidos para que lo cargaran. Carmen lo levantó y él inmediatamente hizo lo que siempre hacía. Agarró su dedo y no lo soltó. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó Carmen, mirando alrededor del salón lleno de niños felices y familias unidas. «¿Qué? Que Ricardo está viendo todo esto. Su sacrificio, su amor por estos niños, no solo les dio vida a ellos, sino que creó una onda de amor que está tocando cientos de vidas más». Leonardo asintió.
sintiendo la presencia espiritual de su primo en cada risa infantil que llenaba la casa. Esa noche, después de acostar a los trillizos, Leonardo y Carmen se sentaron en la terraza observando las estrellas. La mansión, que una vez había sido un símbolo de éxito material, ahora se había convertido en un símbolo de éxito humano. «Carmen», dijo Leonardo tomando su mano, «¿sabes cuál es la lección más grande que he aprendido en todo esto? Dime, que el amor verdadero no es algo que posees, sino algo que creces. Cada día que eliges amar, especialmente cuando es difícil, te conviertes en una mejor versión de ti mismo». Carmen sonrió apretando su mano. «Y que las familias no siempre se forman de la manera que esperamos, pero cuando se forman con amor genuino, son irrompibles». En ese momento, una estrella fugaz cruzó el cielo nocturno. Ambos cerraron los ojos y pidieron un deseo, aunque sabían que ya tenían más de lo que jamás habían soñado. La historia había comenzado con una prueba que reveló verdades dolorosas, pero había terminado con la construcción de algo hermoso que perduraría por generaciones. Mateo, Diego y Santiago no solo habían encontrado padres, habían inspirado la creación de un legado de amor